Una de las mejores peleas que he visto en mi vida y sin lugar a dudas la pelea del año. Naoya Inoue y Ramón Cárdenas salvaron el fin de semana con esta tremenda entrega de honor y de vergüenza deportiva. Así es como se debe de pelear por un campeonato mundial. El hombre de acero Ramón Cárdenas mandó a la lona en el segundo round al mejor boxeador libra por libra de la actualidad. Ramón Cárdenas en el segundo round hizo el milagro. El hombre que trabajó como taxista por varios años, el hombre que tuvo que pelear de a gratis en sus primeras 10 peleas profesionales, el hombre que trabajó duro hasta llegar a lo más alto del boxeo, tumbó al boxeador más temido de la actualidad, tumbó al mejor boxeador japonés de todos los tiempos, al hombre que superó al legendario Fighting Harada. Naoya Inoue visitó a la lona en el segundo round y Ramón Cárdenas, con una vergüenza deportiva enorme, demostró por qué era merecedor de pelear por el campeonato del mundo. Ramón Cárdenas se ganó nuestro respeto y nuestros corazones por valiente. Aunque perdió, ganó el respeto de todos los que tuvimos el mérito de ver este legendario combate. El monstruo japonés Naoya Inoue, el mejor boxeador japonés de todos los tiempos, se levantó después de que lo mandaron a la lona y demostró una vez más por qué es el mejor boxeador del planeta. A Naoya Inoue lo puedes lastimar, lo puedes tumbar, pero jamás lo podrás quebrar. Naoya Inoue se puso en modo indestructible y así fue como terminó al hombre de acero, al legendario Ramón Cárdenas, el día de ayer por la noche en Las Vegas. Chécate. Y es que hay que aplaudirle a estos dos tremendos guerreros que nos recuerdan el por qué amamos al boxeo. Este video es un homenaje a la valentía, a la bravura de Naoya Inoue y de Ramón Cárdenas. Los dos boxeadores merecen todo nuestro respeto y nuestra admiración. Así es como se debe de pelear por el campeonato del mundo. Esto es amor por el boxeo, amor por lo que hacen, respeto hacia ellos mismos y respeto hacia nosotros, el respetable público. Esto es auténtica vergüenza deportiva como los boxeadores de antaño. Bravo Naoya Inoue, bravo Ramón Cárdenas y muchas gracias por darnos tanta alegría la noche de ayer. Antes de salir a jugarse la vida, Naoya Inoue disfrutaría de una rebanada de pastel antes de enfrentar al hombre de acero Ramón Cárdenas de sangre mexicana. Pantera Neri y Ramón Cárdenas son los únicos dos hombres que se han atrevido a mandar a la lona al mejor boxeador japonés de todos los tiempos. Y antes de empezar con el análisis round por round, quiero pedirte que nos regales un like en este momento para fortalecer este video. Y si apenas acabas de llegar a Richie Blog y aún no te has suscrito, suscríbete ahora mismo a Richie Blog, toca la campanita y activa todas las notificaciones para que YouTube te avise cuando subimos nuevo video. Desde el primer round, Ramón Cárdenas salió a rifárselas con una vergüenza deportiva enorme, llaveando y sin dejar que Naoya Inoue se creciera. Desde el inicio, Cárdenas empezó presionando al monstruo japonés. En el segundo round, Ramón Cárdenas hace el milagro y mandó a la lona a Naoya Inoue en una manera parecida a lo que hizo Juan Manuel Dinamita Márquez con Manny Pacquiao. Chéquense qué chulada. Ramón Cárdenas dejó a Naoya Inoue tirado, pero el monstruo japonés se hizo enorme después de esto y sacó su verdadero nivel, su nivel monstruoso y legendario, y demostró por qué es el campeón del mundo y el mejor libra por libra del planeta. Demostró su poder legendario ante los ojos de Las Vegas y del mundo entero. Naoya Inoue se levantó más enojado y más peligroso. Para el round 3 ya el monstruo japonés estaba decidido a aniquilar al legendario rompemandíbulas, al hombre de acero Ramón Cárdenas. Sin embargo, Cárdenas sabía que tenía el sueño en sus manos, que no se le podía ir, el sueño estaba por realizarse. Y a pesar de esto, Cárdenas no cambió su estilo, no cambió su pelea ni su estrategia, siguió yendo hacia el frente y estaban de poder a poder. Cárdenas, sin embargo, no se achicó, al contrario, Cárdenas empezó a sacar más golpes con la confianza
confianza de que podría volver a tirar al mejor boxeador japonés de todos los tiempos. En el round 5, Cárdenas y Naoya Inoue ya estaban trenzados como perros de pelea, estaban de poder a poder. Sin embargo, Naoya Inoue aceleró, desatando combinaciones devastadoras y uppercuts que dejaron a Cárdenas visiblemente herido. Cárdenas logró conectar algunos golpes al cuerpo, pero Inoue dominó el round 5 tomando la delantera. El sexto round dramático, limítrofe, intenso, Inoue continuó con su ofensiva con ráfagas intensas mientras Cárdenas reducía su volumen de golpes. En el séptimo round, Inoue intensificó el castigo conectando una serie de uppercuts y golpes al cuerpo que mandaron a Cárdenas a la lona en los segundos finales. Aunque la campana salvó a Ramón Cárdenas, Inoue se llevó el round sin lugar a dudas. En el round 7 se le venía la noche encima al hombre de acero, a Ramón Cárdenas. En este round 7 se le venía la noche encima a Cárdenas, el hombre de acero. El round 8 fue el último y el definitivo. Naoya Inoue desató toda su furia sobre la humanidad de Ramón Cárdenas. En el octavo round, Inoue desató una avalancha de golpes que dejó a Cárdenas sin defensa. Y antes de que se cumpliera un minuto, el referee detuvo el combate a pesar de que Cárdenas reclamó y Cárdenas le dijo que siguiera, pero no, se declaró un nocaut técnico a favor de Inoue, quien retuvo todos sus campeonatos. Ramón Cárdenas perdió la pelea, pero se ganó el respeto de toda una generación que lo vimos pelear y que le sabemos reconocer su enorme vergüenza deportiva. Así es como se pelea por un campeonato del mundo. Respeto para los dos gladiadores. Naoya Inoue, el mejor libra por libra del planeta, mantiene sus títulos IBF, WBC y WBO en los Super Gallo y a sus 32 años ostenta un récord profesional perfecto de 30 victorias, 27 de ellas por nocaut y 0 derrotas, lo más cercano a la perfección boxística junto con Jesse Bam Rodríguez. Ramón Cárdenas, un idolazo del boxeo, mostró valentía, mostró poder, especialmente al tirar a Naoya Inoue en el segundo round. Sin embargo, su estilo repetitivo fue fácilmente descifrado por Naoya Inoue, quien también es muy inteligente para descifrar. Tiene un IQ muy grande y su resistencia se dio ante el volumen y precisión de Naoya Inoue. Naoya Inoue demostró su capacidad de recuperación tras ser derribado, adaptándose rápidamente y dominando con combinaciones letales. La precisión de Naoya Inoue y su potencia fueron decisivas desde el tercer round en adelante. A Naoya Inoue lo puedes lastimar, lo puedes tumbar, pero no lo puedes quebrar. Ese es el mensaje que Naoya Inoue mandó al mundo, el mejor boxeador japonés de todos los tiempos. Ramón Cárdenas, a pesar de su derrota, dejó una impresión digna entre el respetable público. Esta pelea destacó de todas las peleas del fin de semana por su intensidad, por su dramatismo, por ser limítrofe y vino a salvar un fin de semana que tuvo carteleras muy aguadas. Esto es boxeo, respetable público, y estos son auténticos hombres, no payasadas. Un aplauso para Naoya Inoue, para Ramón Cárdenas y muchas gracias por regalarnos tanta alegría. Lo que sigue para Naoya Inoue es enfrentarse al comandante Murodjon Kakarovich Akhmadaliev en septiembre. Akhmadaliev pelea a finales de este mes en Guadalajara contra José Luis Castillo. Pudiera ser esta una pelea de trámite, no es por subestimar al mexicano, pero la pelea contra Naoya Inoue y Akhmadaliev ya está pactada, según lo confirmó Eddie Hearn en sus redes sociales, y Jules Giulianis también lo confirmó hace unas horas en su cuenta de X hoy por la mañana. Naoya Inoue contra Murodjon Akhmadaliev para el 14 de septiembre, para que le apuntes, 14 de septiembre en Japón, es oficial, y también será un tirazazazazo. Akhmadaliev es un gran boxeador, es más técnico y más inteligente que Ramón Cárdenas, pero Inoue en su país es indestructible. Creo que Inoue también le ganará a Akhmadaliev y a Junto Nakatani sin problemas, pero cuando suba a peso pluma se topará con el Divino Espinosa y es cuando Inoue pierde. Esto según mi opinión y mis observaciones, porque ya dos mexicanos lo tiraron y el tercero lo va a noquear. Divino Espinosa es un especialista en la pelea a corta distancia, a pesar de estar muy alto. El Divino maneja a la perfección las tres distancias, tiene disciplina, cardio y es muy inteligente, es muy avispado el muchacho. Y de hecho estamos preparando un video especial de Divino Espinosa, quien también se la rifó y ganó por nocaut el día de ayer en la misma cartelera. Y sentimos que el Divino Espinosa merece su video aparte. Entonces
Entonces, los siguientes compromisos de Naoya Inoue son contra Akhmadaliev en septiembre y contra Junto Nakatani el próximo año. Y después Inoue sube de peso a los pluma, donde muy probablemente se enfrentará al mexicano Divino Espinosa en una super pelea. Y me mantengo en lo que les he dicho, el Divino Espinosa es el único mexicano en la actualidad capaz de ganarle a Naoya Inoue. Ya le está costando mucho mantener el peso en Super Gallo a Inoue y subir de categoría a su edad le va a restar velocidad y condición físico-atlética. Y el Divino Espinosa estará esperando a Inoue mientras tanto. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les interesa un tiro entre Rafael el Divino Espinosa y Naoya Inoue? Los leemos a todos, sus opiniones son muy importantes. Escríbanos con la confianza y con la seguridad de que los vamos a leer a todos y a cada uno de ustedes. Y esto es todo por el día de hoy, querida audiencia. Esperemos que este video haya sido de su agrado, y si este video te pareció que estuvo chido, compártelo por favor con un amigo o amiga a quien también le guste el deporte de la dulce ciencia, para que podamos llegar a nueva audiencia. Mi hermano Richie, gracias por ser mi socio en el mejor jale del mundo, Richie Vlog. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.